Señores, continuamos esta mañana. Buenos días para mis compañeros. Muy buenos días, Uchi Lora, Carolina Santana. Muy buenos días, Edith, Carolina y todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de Telesistema en todo el territorio dominicano y a través del Día RD en YouTube desde cualquier lugar del mundo. Trabajamos ahora para que ustedes estén bien informados y desde ahora les deseamos un feliz día. Carolina. Buenos días, don Uchi, buenos días, Edith. Buenos y días. A todas las personas que nos sintonizan, no solo aquí en el territorio nacional, sino también en cualquier punto del mundo, porque sabemos que algunos dominicanos en el exterior nos sintonizan también a través del canal de YouTube de El Día RD. Aprovechamos, por tanto, este bloque para recordarles las redes sociales a las que pueden escribirnos sus dudas, preguntas y comentarios durante el transcurso de estas 2 horas. @uchilora para Don Uchi en Twitter, uchilora_ para Don Uchi en Instagram, @edithfebles para Edith en Twitter, edith_febles para Edith en Instagram. En mi caso, Caro Santana S en ambas plataformas, para el programa El Día RD en ambas plataformas. Vale reiterar que si no recuerdan estas redes, no pasa nada, porque en la esquina superior izquierda de su pantalla, producción les dejará de manera permanente durante el transcurso de estas 2 horas esa cinta azul donde verán el hashtag o etiqueta del programa, almohadilla viendo el día RD. Ponen su comentario, duda o inquietud, agregan almohadilla viendo el día RD y con mucha facilidad encontramos sus preocupaciones o inquietudes para ir incorporándolas durante el transcurso de estas 2 horas. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes todas las mañanas. Bueno, señores, en la vida dominicana, a través de los días, de los años y de los siglos, la corrupción se ha hecho endémica en el gobierno. Obviamente siempre hay corruptores también en el sector privado, pero ha sido mucho tiempo de impunidad, mucho tiempo de justicia secuestrada, mucho tiempo de justicia sirviéndoles a los detentadores del poder. Y por eso ahora surgen tantos casos, a pesar de que ahora el Ministerio Público está funcionando y la justicia en general está funcionando, hay que decirlo. Ya lo hemos señalado aquí anteriormente. Los jueces se están condenando porque el Ministerio Público les lleva casos bien investigados, bien estructurados y con todas las evidencias. Entonces, de ahí que no solamente el Ministerio Público actúa, sino también que la Judicatura está dando las sentencias que condenan los actos de corrupción. Pero la verdad es que hay que tener tupé para en un ambiente de un Ministerio Público funcionando y que los actos de corrupción se están investigando, se están descubriendo y se están sometiendo a la justicia, para seguir en eso. Señores, ¿cuántos casos? Obviamente que para que podamos afirmar que hubo corrupción o no la hubo en tal o cual dependencia pública, tiene antes que haber una sentencia condenatoria. Pero, como dice la gente, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Realmente son muchos casos que se están sometiendo. Unos investigados por iniciativa del Ministerio Público y otros denunciados por periodistas de investigación, fundamentalmente Nuria Piera y Alicia Ortega, que siguen rindiéndole un gran servicio a su país. Entonces, nada más hay que ver ahora mismo los casos que hay. El ex director jurídico del Ministerio de la Juventud, José Manuel Vidal Tejada, que fue el que hizo la denuncia de unos actos irregulares, para decirlo, por ahora decirlo así, fue y depositó su denuncia en la PEPCA ayer. Y entonces él no solamente involucró a la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez,
sino que también mencionó a su esposo. Vamos a ver esta nota. El exconsultor del Ministerio de la Juventud en horas de la mañana acudió a la PEPCA, donde solicitó que se inicie una investigación en la institución por supuestos actos de corrupción, en los que podría estar vinculado el esposo de la ministra Luz del Alba Jiménez, según afirmó. El esposo de la ministra, quien también es el encargado del departamento de compra de otra institución, con causa de conocimiento es quien tiene o tenía allí a la persona encargada de ese departamento, el señor José Ramón Liria, y a través de este es que ellos pudieran controlar cuáles serían los procesos de compra que ellos estarían maniobrando o manipulando. José Manuel Vidal aseguró que fue desvinculado de la institución por advertir sobre los supuestos actos ilícitos. Desvinculado por el hecho de denunciar un acto que se presumía un acto indebido, indelicado y que también pudiera llevar a una tipificación penal sobre una corrupción. Por eso es que fui desvinculado. El abogado había explicado que la ministra Luz del Alba Jiménez habría intervenido en una licitación para la compra de equipos tecnológicos en las que pretendía beneficiar a 2 compañías. Sin embargo, hoy no quiso ofrecer los detalles sobre esas compras. Todo es con el fin de proteger la sana investigación, señores. No puedo describir con exactitud, sin tener un informe del PEPCA, cuáles serían o no las irregularidades más allá de las que ya se han declarado. El escándalo de presunta corrupción es el segundo denunciado en el Ministerio de la Juventud, donde hace menos de un año se vio obligada a renunciar la entonces ministra Kimberly Taveras, luego de que se abriera una investigación judicial en su contra. Al igual que con el caso de Taveras, el ex consultor jurídico José Manuel Vidal espera que la actual ministra de la Juventud solicite una licencia de sus funciones y que el presidente de la República tome alguna decisión al respecto. Para Telenoticias, Paola Báez. Bueno, aparte de ese caso, también ayer interrogaron por segunda vez a Sammy Sosa en relación con el caso Pulpo. Recordamos que algunas de las empresas de Alexis Medina autorizaron a Sammy Sosa y a un hermano suyo a tomar préstamos y usarlos a su mejor discreción, decía. Porque, es decir, autorizándolo a tomar unos préstamos, estamos hablando de millones de dólares, como representantes de compañías y cosas así. Eso es lo que está investigando el Ministerio Público en relación con Sammy Sosa, sus vínculos con ese, como le llama el Ministerio Público, entramado de corrupción. Entonces, ayer lo interrogaron por segunda vez en la PEPCA, pero la PEPCA interrogó por 4ª vez ayer al suspendido director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero. De manera que hay mucha actividad en el Ministerio Público. Uchi, sobre ese tipo le pasó esto de un brinco. Sobre este tipo de denuncias cabe destacar que las investigaciones que han sido anunciadas por parte de las autoridades competentes, no solo a nivel de la Procuraduría, sino también a nivel de la Dirección General de Compras y contrataciones, etcétera, etcétera, en los últimos tiempos, han tenido sobre todo las más importantes, como trasfondo las investigaciones periodísticas de las periodistas Nuria Piera y Alicia Ortega. Quisiera resaltarlo hoy, a pesar de que la gente lo sabe y es evidente, porque a veces cuando se habla de persecución de la prensa, que pasaba hace 2 o 3 años, la gente no sabe qué tan profundo puede ser el daño, pues se trata precisamente de eso, de una imposibilidad de que este oficio sirva para fortalecer la institucionalidad, sirva de palanca para el combate de las irregularidades o de palanca para iniciar investigaciones donde hay situaciones que podrían derivar en la determinación de algunas irregularidades. Así que además de resaltar todo lo que implica institucionalmente esto que hemos estado hablando, también resaltar que la razón por la que este tipo de asuntos
pueden salir a la luz es, además de un Ministerio Público al margen de los partidos políticos, como ha ocurrido desde la designación de Miriam Germán Brito, uno, y dos, también el tema de tener una persona en la Dirección General de Compras y Contrataciones que viene más bien de la sociedad civil, y tres, tener una prensa capaz de investigar, capaz de denunciar, que ya no está siendo perseguida como había sido perseguida hace poquitos años. Entonces, todo eso redunda en favor de mayor conocimiento y mayor capacidad de determinar qué está pasando en las instituciones del Estado. Yo te agrego, Carolina, ni perseguida ni ignorada. Sí, es que verdad. Es muy importante, porque a Marino Zapete lo sacaron de su trabajo, a varios periodistas los hicieron salir de su trabajo. Pero a Marino lo sometieron a la justicia, la hermana del procurador, nada menos, ¿verdad? Después de que él presentó pruebas documentales de su participación en la denuncia que él hizo en relación con el asfalto y los contratos, eso. Pero ayer también, bueno, esta mañana, la apreciada colega Altagracia Salazar puso un tuit donde dijo, bueno, yo lo voy a leer, habla de los policías que tenían una audiencia ayer de medida de coerción implicados en un tumbe de 400 kilos de cocaína en una playa de la provincia de Barahona. Entonces, el de mayor rango es un capitán, el capitán Medina, de los 11 policías. Y dice Altagracia lo siguiente: el capitán Medina, sometido por el tumbe de 400 kilos de cocaína en Barahona, preguntó ante un juez, ¿dónde está el coronel Morillo? La pregunta no está de más. De 15 implicados se bajó a 11 y Medina es el rango más alto. Es decir, que cuando presentan al capitán, el de mayor rango de todos los implicados en el tumbe de drogas, dice, ¿y dónde está el coronel Morillo? Yo no sé quién es el coronel Morillo. Sí, hoy el periódico El Día refiere también esta conversación. Voy a buscarlo. En la página 8 de la edición impresa del periódico El Día está refiriendo este tema porque en el día de hoy se va a conocer, Uchilora, la audiencia por el robo de estos 400 kilos de cocaína. La verdad es que si hubiese un sistema de consecuencia real, hay que investigar lo que pasó y por qué fueron trasladados algunos de los miembros de ese equipo que se había robado la droga allá en Barahona. La gente de Barahona desde un primer momento sabía lo que pasaba cuando hubo un secuestro. Entonces decirles, el periódico El Día dice, un capitán de la policía que dirigió el equipo, o sea, ese capitán estuvo al frente de los agentes que se robaron los 400 kilos de cocaína en Barahona en agosto pasado, y un sargento, fueron los responsables de repartir la droga que le tocó de un saco, 2 sacos, y ustedes saben cómo, y hay parte de la droga que no aparece. Ellos la vendieron a gente que vende drogas en barrios. Entonces, en su primera cita ante el juez, el capitán Rafael Medina Pérez se preguntó en voz alta, ¿dónde está el coronel Morillo? Se refiere al subjefe de la Dirección de Investigaciones Criminales DICRIN de Barahona. Es decir, oiga eso, el subjefe de Operaciones Criminales de DICRIN, él se está preguntando al capitán, ¿dónde está el coronel Morillo? Dice que fue el Departamento de Asuntos Internos el que interrogó a los imputados, incluyendo al capitán. Ahí va a ser muy importante, y lo hemos dicho desde el principio, cuál es el rol que va a jugar el Ministerio Público. Esto no es un caso cualquiera. Claro, y hay una cosa extraña, cuando uno ve el interrogatorio que les hicieron, ellos le llaman entrevista, cuando rescataron al cabo, que el cabo lo dijo prácticamente todo, ¿no? Resulta que de acuerdo con el relato del cabo Chatica, el que más droga se llevó fue un sargento. Se llevó más droga que el capitán. Al capitán dice él que le dieron 2 sacos.
y que 2 paquetes o 2 sacos, no sé, y que un sargento fue el que se llevó la mayor cantidad por mucho de drogas. Ahí hay varias cosas embromonas, pero vamos a seguir con los casos de corrupción que se están dilucidando. Ahora es el tema del INAVIE, el Instituto de, ¿cómo se llama? De Bienestar Estudiantil, que es el que se encarga del almuerzo y el desayuno escolar. Que han denunciado suplidores del almuerzo escolar, que ha habido irregularidades en los contratos. Entonces, el mismo Ministerio de Educación hizo una investigación interna y anunció el ministro Roberto Fulcar que esa investigación interna estableció que sí hay irregularidades en la administración del INAVIE. Es decir, que lo que denunciaron los suplidores es verdad. Entonces, eso habrá de llegar al Ministerio Público, obviamente. Y hablando de corrupción, ayer se produjo un hecho importante fuera de aquí. En Guatemala extraditó a un hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli a los Estados Unidos. Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, había sido detenido en Guatemala. Estaba huyendo de su país y de Estados Unidos. Entonces, la justicia de los Estados, ahí lo ven cuando lo llevan al aeropuerto a montarlo en el avión. La justicia de los Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero vinculado con los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht para conseguir contratos de obras públicas. Ok. Entonces, los oficiales del gobierno estadounidense, de la justicia, se lo llevaron en un avión a los Estados Unidos. Dicen en una avioneta. Entonces, esto es particularmente interesante para el país, porque aquí hay muchas cosas pendientes de Odebrecht, muchas cosas pendientes. Y ojalá que la justicia de los Estados Unidos se interese también en los de aquí, porque la verdad es que, fíjense, este muchacho no, ya es un hombre, él y su hermano están implicados. Los que eran hijos del presidente eran los que influían en los ministros y los legisladores para que se aprobaran los contratos de Odebrecht. Eso alguien lo hizo aquí lo hicieron. Y el modus operandi es que la Odebrecht llevaba los proyectos a los ministerios que se encargan de proponerlos en el Congreso. Entonces los ministerios hacían los estudios, prefactibilidad, todas esas cosas, veían el proyecto y entonces esos eran los que motorizaban que ese contrato fuera al Congreso. Y entonces en el Congreso también se repartía para que lo aprobaran. Y hoy en día, es verdad lo que dice Ángel Rondón, que no hay sobornado, o Díaz Rúa es que dice eso, que no hay sobornado. Claro, porque el Ministerio Público anterior los protegió. Eso es todo. Entonces, como hay cosas de Odebrecht que no se han investigado, cuando venga lo que el Ministerio Público actual le llama Odebrecht 2.0, entonces creo que se van a abrir muchas posibilidades de que se haga justicia. Así que
Eso está pasando. Y en el Instituto Postal Dominicano, Impostdom, la nueva directora general interina, Katiuska Báez, dejó sin efecto el contrato firmado por el suspendido director Adán Peguero con una empresa llamada Mia Cargo Group. Dejó completamente sin efecto ese contrato tan cuestionado y que fue producto de una investigación de Nuria Piera. Bueno, y con eso nos Yo vamos. ¿Sí? quería sí decir algunas cosas con respecto, incluso de un tema que ya pasó. He recibido unas fotografías y la evidencia y la denuncia de que los agentes policiales que fueron arrestados por el caso del robo de drogas en Barahona fueron golpeados. Ellos estuvieron en manos de agentes policiales llegados de Santo Domingo durante aproximadamente 48 horas. Fueron golpeados. Vamos a documentar mejor esta información, pero eso es un hecho. Esta investigación, y estoy regresando dada la relevancia de esta investigación, creo que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, desde Santo Domingo debe tomar en pie este caso. No existen las condiciones mínimas para que un fiscal limitado a la provincia de Barahona pueda llegar con la profundidad que este tema merita. Eso es así. Las fotografías sugieren golpes, uno de ellos con daños en la oreja, otro con daños en el muslo, otro con daños en el codo, de que fueron golpeados y estuvieron en manos de agentes policiales, tomando en cuenta que lo que se ha dicho es que esto tiene más implicados que los que actualmente se está mostrando. El secuestrado fue uno solo, Exacto. el cabo Chatica, que tiene muchos golpes en la cara. Uno supuso que se lo habían dado los secuestradores, que parecen relacionados con los dueños de la droga tumbada, ¿verdad? Pero qué raro que a otros los golpearon si son policías y los tienen presos en la policía. Ese es el cabo Chatica. Y él mismo dijo que lo golpearon los secuestradores, como entiendo que dice el expediente, ¿verdad? Sí. Ahora, los demás no estaban en manos de secuestradores, sino en manos de policías. Si están lesionados con golpes, entonces esa investigación toma otro tinte. ¿Por qué? Porque si incautaron la droga, si los agarraron, si el cabo lo contó todo, ¿para qué había que golpear? Pues ya se había dicho todo. Pero Sería para que no se dijera algo. Es un interrogante que se cae de la mata, ¿no? Si hablaron y si se supo todo, porque lo dijo el cabo, ¿y por qué golpearon a los demás? Esa es una gran pregunta. Esperamos que entonces haya una gran respuesta. Y por supuesto, Edith, que lo que tú dices es cierto. Ya eso debe estar en manos del Ministerio Público. Y del Ministerio Público, no, tal y como tú señalas, no con un fiscal de Barahona. Se necesitan recursos para hacer una investigación profunda, en este caso, por las implicaciones que eso pueda tener. Yo tengo, Uchi, la acusación formalizada que se sumó, es un expediente, una acusación por parte del Ministerio Público de 28 páginas adicionales que se presentaron solicitud de medidas de coerción contra otras personas implicadas en el secuestro del cabo. Contra Jorge Luis Díaz Félix Musculay, y la mujer está ya identificada, Cherlyn Estefan Suero Medina, en adición a la medida solicitada a Wellington Francisco Ferreira Félix y Jonathan pero Andrés. Esos dos eran los que tenían secuestrado al cabo Chatica. Exacto. Entonces, una de las cosas, ahí hay también participación policial, se ocultaron evidencias, se trató de ocultar incluso un vehículo. Es muy rápido para contarles todo, pero sí que es un caso complejo. Hoy se le conoce la medida de coerción. Hemos tenido acceso a cierta documentación que queremos compartir y darle seguimiento, porque eso tiene un nivel importante de trascendencia. Y es importante que la ciudadanía entienda, cuando se le da a la policía la discrecionalidad de matar personas, por ejemplo, que es una discrecionalidad que algunos le otorgan, miren ustedes el riesgo. Gente implicada, por ejemplo, en el narcotráfico puede salir y decir que fue un intercambio de disparos.
Esto es un hecho que tiene su precedente último, recuerden, fue el DICAN, donde fue mucha gente presa. La droga, aparte de la droga no aparecida, es una droga que probablemente esté en el mercado. Y solo decir también con respecto a INAVIE, que usted lo tocaba, que el ministro de Educación fue quien anunció esa investigación, la puso en su cuenta de Twitter. Y yo he verificado, a ver, las acusaciones que hacían los suplidores son graves, varias acusaciones salieron entonces, incluso un funcionario fue acusado de extorsión por esos días en una denuncia aparte, y también de que los criterios que prevalecieron, decían los suplidores, para elegir suplidores esta vez fueron criterios políticos, no criterios técnicos. Ellos decían que no estaba claro, muchos suplidores que tienen muchos años trabajando lo dejaron sin especificar su contratación, incluso se le pedía que siguieran sirviendo desayuno y almuerzo sin especificar los términos de su contratación, que los términos de referencia eran muy difusos, que hay un lío, que hay un problema, que no está claro, que el café no se está colando claro, y básicamente es que el criterio, llegaron a decir, era de carácter político. Es importante, será trascendente que el Ministerio de Educación responda. El ministro ya adelanta que se encontraron irregularidades, ha dicho que se va a tomar acciones en todos los sentidos. Yo debo decir que tengo cierta preocupación, por ejemplo, con las tandas extendidas de nuestro sistema de educación. Las noticias que estamos recibiendo en este programa son noticias graves de algunas actuaciones que están ocurriendo en ciertas escuelas públicas de nuestro país que están sin oficio. Usted no puede tener adolescentes sin oficios, sin vigilancia, sin maestros, adolescentes haciendo lo que sea. O sea, necesitamos que el sistema público también preste atención a las tandas extendidas, a la manera en el que este país va a suplir de contenido, que hay tanta música, por ejemplo, hay tantas posibilidades, hay tantas artes, hay tantas manifestaciones que se pudieran estar dando en nuestras escuelas. Así que aprovechamos, sí, ¿verdad? Es hora ya de darle contenido a la tanda extendida. Es una feliz idea, pero que esta es la hora en que no se ha concretizado desde que eso comenzó. Vamos a la pausa y regresamos con más temas de interés actual. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar con Claudio Antonio Camaño. Ustedes lo conocen, un joven político, luchador, pero él viene hoy como funcionario, director ejecutivo de tecnificación de riego, y tiene estudios y planes para mejorar el sistema de riego que debe aumentar la productividad de nuestros campos. Así que con él hablaremos de eso en un momento. Regresamos.